Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar que se vayan conectando. Hola. Vamos a darle tiempo. Vamos a esperar un poco más. Hola, los que se van uniendo. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Yo soy Erika Albistur, soy la mamá de Lucio y estoy tratando de luchar por algunas irregularidades que se dan en la internación domiciliaria. En esta ocasión vamos a tener una invitada súper especial que nos va a orientar en todo lo que tiene que ver con la parte como legal de un montón de cosas que por ahí no podemos o no tenemos las herramientas para poder hacerlos como familia. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida vamos a invitarla a Marta Lastra, la doctora Marta Lastra. A ver. Hola. Hola, Eri, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Marta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí se sigue uniendo Tranqui. gente. Sí, 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 sí. Vamos a Esperemos un esperar que poquito. se unan un poquito más, ¿sí? Sí, 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 Sí. porque a pesar de que ahora todos en casa, llegamos tarde igual. Sí. ¿Ves? Siempre nos pasa, me pasa a mí en un montón de cosas, ¿sí? ¿Mm? Eri, estaba escuchando tu intro, tu introducción, estaba bárbara, y está bueno esto, ¿no? De comentar y de explicar qué es lo que pasa, bueno, el por qué te ha llevado a empezar a juntar, a empezar a reunir a todas las personas bueno, porque tienes un grupo grande, en el chat somos muchos, y de querer ayudar, porque lo que vos has hecho en un comienzo, nadie te lo ha explicado, nadie te ha dicho nada y lo has podido llevar vos solita y equivocando, acertando, pero lo has podido hacer. Y eso es importante, ¿no? A mí me parece que eso es una de las cosas en que también tenemos que hacer hincapié, es en el empoderamiento, la fortaleza que tenemos que tener como papás, como mamás, en esta situación, ¿no? Me parece que eso es un punto muy importante más allá del conocimiento específico, técnico, que uno pueda tener y aportar. Me parece que lo más importante es saber lo que nos corresponde y defenderlos con uñas y dientes. Eso es, para mí, es la raíz de este tema, ¿no? De todo lo que implica, en este caso, el seguir hablando de discapacidad porque todavía no están incluidos, ¿no? Seguimos hablando de discapacidad porque todavía no están incluidos, así que, bueno, tenemos ese tema, ese problemita por ahí. Así que bueno, Terrible. eh, como vos quieras, podemos hablar. A mí me parece que algo fundamental para comenzar, es hacer hincapié que la internación domiciliaria es un tipo de prestación. O sea, no es un Sí. diagnóstico, sino que puede tener muchos diagnósticos que dan fundamento a esa discapacidad,
pero el ostentar, el tener, el ser titular de un certificado de discapacidad del CUT hace que esa persona pueda tener diversas prestaciones. Y esa es la esencia que nosotros debemos entender. O sea, nosotros no nos están, a ver, a los papás y a las mamás que tienen chicos internados en la casa, no les están haciendo un favor, es el derecho, es un derecho. Entonces tienen derecho a tener todo lo que necesiten en tiempo y forma. Yo hace poquito ayer, no, el lunes, el lunes le mandé a mi cliente una carta de documento y él la mandó el martes, porque, ¿qué pasaba? Le daban la mitad de los insumos y le Eso decían la pasa otra mitad va a siempre. estar a fin de mes. Y si Es el algo papá no recurrente. tiene, y si el... Sí, Exacto, sí. entonces, pero de dónde tenemos que partir nosotros? O sea, está mal, no, no, a ver, sí, está mal. Primero, lo que la persona con discapacidad necesite en virtud de su discapacidad, cualquiera sea su diagnóstico, ¿sí? Lo tiene que tener cubierto, ¿sí? Sí. Eh, a ver, hay una gran diferencia. Si el mío, por ejemplo, Genaro, ¿sí? Vos que lo conoces a Genaro. Genaro tiene autismo, ¿sí? Genaro tiene un ataque al hígado, la medicación que cubre su prepaga, ¿cuál es? Es al 40%, porque ese ataque al hígado, para hablarlo en criollo, ¿no? No es en virtud de su diagnóstico de autismo, ¿sí? Si fuese la medicación que él toma para su diagnóstico de autismo la que necesito cubrir, es al 100%, ¿sí? Hay una diferencia, ¿sí? La medicación que el niño, la persona necesita en virtud de su diagnóstico discapacitante, tiene que tener la cobertura del 100%. La medicación, los insumos, todo lo que necesite es el 100%. Ahora, ha tenido, no sé, ha tenido alguna clase de otro problema y tiene que iniciar un tratamiento por otra cosa diferente al origen, o sea, directo o indirecto, vamos a racionalmente evaluándolo, no tiene nada que ver con eso, entonces es otro tema en la cobertura. Tenemos que entender que el programa de discapacidad, ¿sí?, es muy abarcativo, pero solamente relacionado con el diagnóstico que da origen. Por eso, por ejemplo, cuando me vienen y me dicen, ay, sí, pero él tenía una hipotonía, ¿y pero por qué no lo pusieron eso en el certificado de discapacidad? Es que como ya tenía tantas cosas, no lo llevé. No, no. ¿Por qué? Porque esa parte del diagnóstico relacionado con la fisiatría, ¿sí? Relacionado con la fisiatría, hace que cubra ciertas prestaciones que no están cubiertas si no las mencionas. Sí, o mismo Entonces, es fundamental, sí, mismo por ejemplo un coche de traslado, si el nene tiene esa exacto, patología, te lo tiene que cubrir al 100%. Ha pasado un montón de veces pero que si vos, muchas familias no pero los si vos lo tienen. tenés que poner, pero lo Claro, tenés que poner, o sea, tenés que poner, ¿por qué? Porque vos tienes, has visto en el certificado de discapacidad, vos tienes el diagnóstico, entran los códigos y todo lo demás. Y después abajo te dice, prestaciones, ¿qué tipo de prestaciones tiene? Prestaciones de rehabilitación, internación domicilio, el tipo de prestación que te dice en el CUT, abajo, has visto que vos tienes muchos separados en el CUT, ujú, este, el tipo de prestación es lo que va a habilitar a que uno pueda exigir esa cobertura. Ese tipo de prestaciones que dice abajo, cobertura, ves, prestaciones escolares, rehabilitación, transporte, traslado, internación domiciliaria, o sea, tienes un universo, porque ese sí, universo abarca, tiene que tener la capacidad de abarcar a cualquier persona en cualquier situación o condición, en este caso de la discapacidad. Cuando nosotros nos encontramos diversas condiciones, diversos diagnósticos, tenemos que hablar de todos, tenemos que nombrar a todos, porque si yo no he nombrado a uno y después necesito cobertura de una órtesis, prótesis o de medicación o de un tipo de insumos en virtud de ese diagnóstico que yo no he mencionado de mi hijo o que ha surgido con posterioridad. Entonces yo tengo que pedir que me renueven y que lo incorporen en el certificado.
¿Por qué? Porque, a ver, a nosotros no nos van a hacer favores. A nosotros no nos van a hacer favores. ¿Sí? A nosotros nos van a cubrir lo que pueden cubrirnos y listo. ¿Sí? Y menos, lo sabemos. ¿Sí? Entonces, Sí. punto de partida fundamental, es la prolijidad en las historias clínicas que llevemos, en los diagnósticos. Y para eso nuestro mejor amigo es el pediatra, es el neurólogo, es el fisiatra, según el tipo de diagnóstico que tenemos. Porque Déjame nosotros hacer no nos podemos llevar. Sí, Déjame hacerte, decir. Marta, acá, ya que vos lo mencionaste, el tema del pediatra, a las chicas, a las familias que tienen internación domiciliaria. Yo siempre recibo consultas de varios lugares diferentes y una de las cosas recurrentes es que las familias a veces confunden y como la prestación de internación domiciliaria te brinda un pediatra a domicilio, creen que eso ya es suficiente. Y acá esto es cometer un error muy grande, porque no nos olvidemos que esta prestación, el pediatra es parte de esta prestación. Entonces, la Claro. realidad es que siempre conviene tener un neurólogo, un pediatra, digamos, de acuerdo a la patología de cada paciente, pero el pediatra y el neurólogo realmente es necesario e indispensable que sea o uno de cartilla o uno de tu confianza, porque uno no sabe Claro. a qué nos va a llevar y la realidad es que él va a ser el que de alguna manera nos va a acompañar y nos va a facilitar la solicitud y el pedido de un insumo nuevo, una crema nueva, que quizás el pediatra de internación domiciliaria no se sienta seguro en solicitar algo porque, bueno, no deja de ser parte de esa prestación. Ahí hacemos la diferencia. El pediatra que viene con la empresa es un empleado de la empresa, Claro. ¿sí? Y la empresa va a prestar servicios en virtud de sus acuerdos con la obra social, ¿sí? O la obra social, la prepaga, pero la obra social de seguro gerenciada por la prepaga. Entonces, este pediatra va a cumplir las obligaciones que sean esenciales para los chicos, pero sigue siendo un empleado al que le van a festejar cuando solicite menos cosas, ¿sí? Y a la empresa la van a sostener mientras siga solicitando menos cosas a la obra social. Independientemente que aquí esta cobertura y todo lo demás es pagado a través de los fondos de redistribución por parte del Estado Nacional y no tendrían que tener una influencia por parte de la obra social, ¿sí? Pero nos encontramos igual ante esta clase de problemas. Entonces, ¿cuál es la figura fundamental? Nuestro pediatra de cabecera. Y digo nuestro pediatra porque a veces yo digo, me voy a mi pediatra, que es el pediatra de mis hijos, ¿sí? Me voy a mi pediatra. Y es mi pediatra, ¿por qué? Porque es la persona que a mí me genera confianza, me genera tranquilidad para que trate a mis hijos, ¿sí? Este pediatra de confianza, este pediatra de cabecera, debe ser el principal aliado de la persona que tiene la condición discapacitante, ¿sí? Él va a ser el protector y es el que va a saber de qué manera llevar, de qué manera contener y cómo orientar el pedido de las prestaciones. Si nosotros, pero aquí tenemos que partir desde otro y sumar otro punto muy importante, Erika, que nosotros hablamos y que hace referencia a tu introducción. La mamá es la que sabe. La mamá es la que sabe cuando tiene la piel distinta, sabe cuando se está por irritar, la mamá sabe si está por broncoaspirarse o no, porque los miramos y sabemos qué es lo que está pasando. La mamá sabe todo. Entonces, nosotras como mamás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, mira pediatra, fulano, a ver, el mío son un papá y dos hermanos, imagínate lo que son para mí, o sea, son fantástico tener el equipo de pediatras que tengo, ¿no? Para mí decirle, tiene tal cosa, le duele el oído y tal otra y tal otra. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mi hijo no habla. Mi hijo no habla, mi hijo no me sabe señalar en dónde le duele. Estoy acostumbrado a tocarlo desde aquí hasta la punta de los dedos del pie y saber y detectar, no sé cómo, qué parte le está doliendo. ¿Sí? Entonces, a mí no me van a venir a decir que no necesita o que no tiene tal cosa. Somos las mamás las que sabemos qué les pasa a los chicos. Entonces,
no nos tiene que temblar la voz en hacernos valer, así sea hasta ante nuestro pediatra de cabecera y decirle, mira, tiene tal cosa, ¿cómo lo podemos encaminar? Él sabrá los manejos de las obras sociales y todo lo demás, sabrá de qué manera pedirlo, cómo presentar la ARP, todo lo que vos quieras. Pero nosotras somos las que vamos a decir, no te olvides de poner tal cosa en la historia clínica, no te olvides de poner tal otra en la historia clínica. Somos las que tenemos, nosotras, la sartén por el mango, a pesar de que la sartén es otra cosa para mí, ¿sí? Yo, ¿sabes qué te digo? Yo soy la que tengo la lapicera por el mango. No tengo la sartén, tengo la lapicera. ¿Sí? Entonces, no sé hace cuánto que agarré una sartén por el mango, no por desprestigiar, sino porque yo elegí pelearla con la lapicera, ¿sí? Entonces, nosotras decidimos, tenemos que concientizar a todas las mamás a que no están pidiendo, están exigiendo que se cumplan con los derechos de sus hijos, desde el pediatra de cabecera, el neurólogo de cabecera y todo lo demás, porque ellos no tienen la obligación y tienen millones, miles de, no sé, tienen muchos pacientes, y se les puede ir algo. Nosotras les tenemos que decir, te estás olvidando de esto en la historia clínica, te estás olvidando de tal cosa, y nosotras tenemos que defender ese CUT ante la Junta Evaluadora, y nosotras somos las que después tenemos que exigir el cumplimiento de todas las prestaciones listadas que nosotras mismas estamos listando a la obra social, ¿sí? Entonces, punto de partida fundamental, la mamá es la que tiene la batuta. La mamá sabe, la mamá decide y la mamá exige, ¿sí? Porque desde el médico de cabecera, que es nuestro mejor amigo en este momento, ¿sí? A todo el espectro de personas con las que nos relacionamos por el diagnóstico de los chicos, ¿sí? Somos las que tenemos que nosotras dirigirla. No nos queda otra. Y sabemos que a veces estamos muy cansadas, extremadamente cansadas, pero somos nosotras. Y si nosotras bajamos los brazos, ese niño es el que no va a poder salir adelante. Si nosotras creemos y sostenemos, está pasando tal cosa, lo estamos mirando, nosotros le decimos al pediatra, le pasa esto, y el pediatra va a saber de qué manera viabilizarlo, a partir de ahí. Pero bueno, ese es el punto de partida fundamental, Eri, y para todos los demás. Las mamás y los papás, en el caso de los papás que los cuidan, somos los que sabemos y somos los que tenemos el derecho, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer valer. Ese es el punto de partida. Mira, Marta, acá estoy leyendo un comentario de Pablo Llanes que dice que en el caso de que el fisiatra pida un tipo de silla de ruedas, pero siempre la obra social da otra, diciendo que la que el pediatra, la que el fisiatra pide, va a demorar muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que cómo hay que actuar? ¿Cómo tenemos que hacer ante esas situaciones, por ejemplo? Así le podemos ir respondiendo. Nosotros nos vamos a encontrar, nosotros nos vamos a encontrar con un montón de situaciones, ¿sí? Que se debe a que las obras sociales y muchas veces las prepagas entienden su trabajo, su tarea, su función como una empresa y no como prestadores de servicios de salud, ¿sí? En virtud de que se creen empresas, porque te lo digo, ¿por qué se creen empresas? Porque contratan, en la mayoría de los casos, contratan abogados especializados en derecho empresarial y no en derecho de la salud. La verdad que en muchos casos me encuentro, en otros casos encuentro colegas que están formados en esto, pero en la mayoría de los casos son especialistas en derecho empresarial. Entonces ahí te das cuenta y confirmas que es el mismo abogado que los defiende contra empleados, amparos, y es exactamente lo mismo. Tenemos otros casos que son hermosos donde yo puedo trabajar con un colega que está formado. En virtud de que ellos son empresas y de que se tratan como empresas, ¿sí? Ellos tienen convenios también en este caso con las ortopedias o con las fábricas. Por eso te van a dar una marca por otra, o te van a defender una marca o un laboratorio por otro. Eso es en virtud de un convenio interno, no queda otra. O sea, a mí no me van a venir a decir que no lo tienen, sino ¿por qué lo están haciendo? Sí. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué tienen un convenio? Estoy segura. ¿Por qué? Porque ellos no lo pagan. Lo paga el Estado a través de los fondos de redistribución. Entonces, ¿por qué están exigiendo
tal o cual prestación diferente, o con una cartilla, o con una empresa, ¿por qué lo hacen? Porque tienen un convenio. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Es carta documento. Hermano, 0 notas. Ya está. El pedido está acompañado, tenemos copia del firmado, fechado y sellado. Ya está, ¿te acuerdas que yo siempre te digo, Eri? Firma, fecha y sello del recibido. Es la constancia que nosotros tenemos de que la obra social ha recibido, y es el tiempo que nosotros tenemos para exigir el incumplimiento, que nos va a ir contando desde el incumplimiento, ¿sí? Entonces, si el fisiatra sabe que lo quiere y que lo cuida el niño, está pidiendo esta silla de rueda con estas condiciones y con estas características, el niño tiene que tener esa silla de ruedas con condiciones y características. No tiene por qué tener otra. Y si no lo puede conseguir la obra social directamente, hay que exigirlo por carta documento o iniciar un amparo. Vas a ver cómo se mueven cómo se mueven. Y es carta Sí, documento por abogado que sepa, chicos. O sea, a ver, no es lo mismo exigir un cobro de peso por una carta documento o cualquier otra cosa, a exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas de todo lo que es el derecho de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una discapacidad, de seguro tenemos una discapacidad en la consulta anterior, ¿no? Tenemos una discapacidad. Tenemos que irnos a la convención. Tenemos que fundarnos en la convención. A mí, la verdad, que las resoluciones administrativas que van marcando el funcionamiento de los institutos, así sea de la superintendencia, de la agencia de discapacidad y todo lo demás, pueden ser fantásticas para lograr el funcionamiento. Pero en el primer milímetro en el que ellos, o estas resoluciones, limitan el libre ejercicio y derecho de las personas, para mí son inexistentes. Para mí son inexistentes. Tenemos un artículo en nuestra Constitución Nacional que establece que bajo ningún concepto las normas pueden limitar los derechos. Entonces, por eso les digo, tenemos que hablar con gente que esté formada en el tema. ¿Sí? Yo igual no te me voy a ir a digo, asesorar sobre una quiebra, no hay forma, no puedo, ¿me entiendes? Nunca voy a hacer una quiebra, un concurso ni nada, porque es algo que no me gusta, lo estudié, lo aprobé en la facultad y no lo quiero ver más, nada. Bueno, entonces los demás tampoco toquemos de oído, menos cuando tenemos en juego la calidad de vida y la calidad de vida y la salud de la persona. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ser muy no, cuidadosos. ¿Mm? ahora que estás contestándole un poco a este papá, a Pablo, bueno, en realidad como él nos encontramos un montón de personas, un montón de familias, que la realidad es que a veces inevitablemente tenemos que recurrir a tener que hacer amparos, a tener que hacer, digamos, cosas legales para poder obtener lo que en realidad por derecho nos corresponde. Nosotros Ujú. muchas veces tenemos miedo también a saber, no sabemos dónde estamos cayendo. Entonces acá Pablo nos pregunta, no sé si vos podrás ayudarlo, porque él, por ejemplo, pregunta si podrías vos realizar una carta documento, porque él está en el interior, entonces no sabe, tiene miedo, no sabe si hay abogados capacitados para esta situación y que en realidad puedan sacar Bueno. situación adelante. ¿Cómo hacemos nosotras? ¿Cómo hacemos nosotras para las prestaciones de Lucio? ¿Cómo hacemos? Hablamos y te paso la Sí, carta documento para que vos la envíes donde estás. Listo, yo exacto. estoy en Córdoba y vos estás en Cava. En capital, Eso sí. se puede hacer tranquilamente. Sí, se puede hacer Así, bueno, tranquilamente, se puede orientar, se puede hacer la carta documento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de leyes nacionales. exacto. Bueno, esto para que, bueno, los Sí, que nos estamos están hablando de escuchando, leyes nacionales. Sí, ujú, estamos hablando de leyes sí, nacionales. Si estuviésemos hablando de, ¿por qué te hablo de leyes nacionales? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos en Córdoba, y eso puede darse en otros lugares del país, pero en este caso no se va a dar en internación domiciliaria, pero podemos, para que comprendamos por qué sí y por qué no. En Córdoba tenemos que todavía la provincia no adhiere a la Ley Nacional de Autismo, ¿no? Y tampoco adhiere a la ley de discapacidad, imagínate, ¿no? O sea, estamos manejándonos a ciertos aspectos de la ley de discapacidad. Entonces, para mí,
imagínate, no, eso no es algo que a mí me impida lograr lo que necesito lograr para mis Obvio. clientes y para mis chicos, porque la verdad que no es así. Este, pero cuando tengo que demandar, por lo general demando y litigo en el foro federal, ¿sí? Porque me voy en virtud de la 23.660 a demandarlas porque son obras, ¿sí? Independencia en una provincia que no adhiere a la ley nacional, ¿sí? Cuando tengo que demandar al Estado provincial, o sea, a la prestadora de servicios de salud, ¿sí? ¿Qué hago? Demando en el fuero provincial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros tenemos que diferenciar, pero de las dos maneras, de todas formas, siempre tenemos que demandarlo, y para mí considero fundamental, es en el foro federal. Entonces, las leyes nacionales son las que se aplican, ¿sí? Nosotros tenemos que ahí buscarle la vuelta, analizar bien el caso, estudiar. El abogado que se contrate tiene que estudiar y tiene que dominar el diagnóstico de su cliente. Si no dominamos el diagnóstico de nuestro cliente y no entendemos para qué estamos pidiendo desde el primer insumo hasta el último, como las prestaciones, no vamos a poder defenderlo, ¿sí? Sí, Entonces, yo sé muy bien por qué necesita tantas cánulas tal niño. Yo sé muy bien por qué necesita el colchón antiescaras y por qué necesita la cama ortopédica el otro. Y sé muy bien, y por eso lo estoy defendiendo. Y no va a haber momento en que a uno se le pueda pasar, porque conocemos la realidad de esa persona, ¿sí? Entonces, tenemos que generar ese vínculo y esa confianza. Y yo, por lo general, al ser también una mamá, genero una especie de puente, ¿no? O de relación diferente con mis clientes, porque, bueno, creo que puedo entender un poquito más las cosas, o entenderlas como las viven. ¿Mm? Así que, Marta, pero ¿sabes? eso es Otra, fundamental saberlo. sí, mira, otra de las preguntas que me dejaron es, por ejemplo, con el tema de la pensión por discapacidad. Son muchas las Ujú. personas que en realidad por estar en blanco no le dan la pensión por discapacidad a su hijo. ¿Hay alguna forma de poder lograrlo? Porque en realidad es Bueno. algo para, no sé si hay alguna reglamentación, nos dirás vos. Sí, bueno, te explico, te explico. Las pensiones por discapacidad se han creado por ley allá en el 70, más o menos, algunas. Las de por discapacidad son tres, las pensiones que llamamos no contributivas, ¿sí? Por discapacidad, por mamá de 7 hijos y por mayores de 70 años, que no tienen aportes, ¿sí? Se llaman no contributivas porque es un beneficio vitalicio que se adquiere en virtud de una situación legal que está detallada, obviamente en esas tres leyes, ¿sí? Pero que se otorga por esa situación legal, no por un aporte que se haya realizado con anterioridad, como son las pensiones por viudez cuando existe un jubilado. El jubilado es un beneficio contributivo, claro, es un beneficio previsional. Bueno, entonces ahí entendemos que tenemos una ley que detalla una situación, ¿sí? La ley dice, mamá de 7 hijos, mamá no te dice que haya parido, no. Mamá de 7 hijos, no te dice si son mayores de edad, no te dice si son menores, no te dice si tienen plata o no tienen plata, no te dice si son adoptivos o son naturales, como decía antes el código, no te dice nada, te dice mamá de 7 hijos. Después, persona que tenga un 76% más de discapacidad laboral y persona que haya tenido eh, por persona que haya tenido, ¿qué cosa? Más de 70 años y que no tengan los aportes. Son esas tres situaciones, son esas tres pensiones las que nosotros tenemos como asistenciales, ¿sí? Después tenemos otras extraordinarias, pero estas tres pensiones son son las que por ley, después se reglamentan, después tal cosa. Pero son situaciones legales que han ido siendo limitadas en virtud de las distintas resoluciones administrativas para limitar su ejercicio. En el 2005, por primera vez en la historia, desde que existen las pensiones, se libera el presupuesto. ¿Y esto qué significa? Antes había que esperar que muera un pensionado para tener otra alta, porque era un presupuesto fijo. Desde el 2005 para acá, el presupuesto es liberado. Desde que tenemos nosotros presupuesto liberado, tenemos que las personas que están
detalladas y que cumplen con las condiciones exigidas por la ley, ¿sí? Tienen derecho a tener la pensión. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Tenemos en este momento, lamentablemente en los últimos 4 años hemos tenido limitaciones constantes al ejercicio de estas pensiones. Yo he tenido que por primera vez presentar amparos por mora de la administración pública en contra de la Agencia Nacional de Discapacidad, porque no solamente, no tenía negativas, tenía retrasos de 1 año. Imagínate un niño con una parálisis espástica de 3 años, en donde no hay dinero que alcance, no existe un dinero que alcance, y sumado a una situación de vulnerabilidad. Hablamos primero de que tenemos que tener un criterio. Estas pensiones no contributivas se han establecido para los que se encuentran en una situación vulnerable. El limitante que tenemos principal es que si tenemos mamá y papá que trabajan, esa persona tiene un salario por discapacidad, ¿sí? Entonces cobra un salario, el papá o la mamá que están en relación de dependencia cobran un salario por discapacidad, o sea, por hijo con discapacidad. Entonces decimos que si tienen un beneficio en este momento desde un activo, no pueden tener un PAS, no pueden tener un asistencial. Esa es la principal limitación que le han dado en el momento. Después han ido limitando de que no pueden tener un auto que tenga 10 años de modelo, de antigüedad del modelo. Después han buscado la vuelta a limitar de manera administrativa. Yo te acabo de nombrar hace un momento que tenemos un artículo de nuestra Constitución Nacional que establece que de ninguna manera se pueden limitar con resoluciones o con decretos los derechos adquiridos por ley. Entonces no nos queda otra que amparo. Pero vamos a ver, si nosotros tenemos una situación vulnerable, estamos hablando de una familia en clase media que llega a fin de mes apenas, de que trabajan los dos papás, de qué tal, y nosotros vemos que trabajan, pero que la verdad, y yo me metería, yo intentaría. Pero si tenemos una situación económica superior, donde genera mucha tranquilidad, y yo no la tramitaría, ahí no la tramitaría, ¿entiendes? Porque evaluaría un criterio de vulnerabilidad. Hoy por hoy una familia en clase media está más tirando a baja que a media, en muchos casos, ¿sí? Hay que establecer criterios de vulnerabilidad. Hoy por hoy, en una familia donde hay 2 docentes, la plata no alcanza. No me parece que esté ajeno de un criterio de vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que el derecho que se está tratando de tutelar es el derecho de la persona con discapacidad. Y esa persona con discapacidad no es una isla, tiene su entorno, tiene su madre, tiene su padre en el caso de que lo pueda tener, tiene hermanos. Una mamá que se desgasta por la plata y seguir atendiéndolo y llegar a la casa y seguir gastándose, me parece que no están ajenos a la vulnerabilidad en ese caso. Así que hay que aplicarlo en cada caso concreto, hay que evaluar bien la situación y tenemos que hacerlo de la mejor manera, comprendiendo que se están tutelando los derechos de una persona que está necesitando que la sociedad misma actúe con equidad para poder entender, para poder equiparar hacia lo nuestro, ¿no? Hacia lo que todos están viviendo. Eri, ahí hay una pregunta, yo creo que con eso te contesto, ¿no? Creo que la hice redonda ahí, a la respuesta. Sí, es difícil, Eri, es difícil, porque ahí hay una trabajadora social que tiene la obligación de ir a constatar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Hoy por hoy los criterios de vulnerabilidad no significan extrema pobreza solamente, ¿sí? Criterios de vulnerabilidad también se tienen que evaluar otros factores. Y de eso también nos tenemos que encargar de notificar, de extenderlo o de expresarlos, ¿sí? Si una persona está saturada, tiene 2 laburos, tiene 2 trabajos y aún así no llega, a mí me parece que está en una situación vulnerable. Así que hay que ampliar el criterio y todo. Aquí dice, quisiera consultar por la ayuda técnica que ofrece la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Saben cómo tramitarla? Si se refiere a la ayuda técnica nueva que ha pasado ahora, no sé si todavía estará reglamentada, no sé si todavía estarán reglamentados los
los criterios de esta ayuda técnica, a mí me parece que habría que mandar un mensaje a la Agencia Nacional de Discapacidad, tiene un Instagram, y para pedir que te orienten en ese caso, por parte de la agencia, un busca, se llama el usuario. Habría que consultarlo ahí, ¿m? Para responder esa pregunta, Iris. Marta, volviendo un poquito a lo que es la internación domiciliaria, algo que es recurrente, que bueno, yo lo hablé mucho con vos y pasa con la gente que tiene obras sociales y pasa muchísimo más con la gente que tiene seguros provinciales, que son realmente de terror. Sí. A ver, entre nosotras las familias nos ayudamos un montón, tratamos de llenar todos esos huecos, en realidad no, nos ayudamos mandando insumos que nos van sobrando o que vamos teniendo de otro que lo dejó de usar, entonces se lo prestamos al otro o le damos al otro, pero la realidad es que hay un agujero increíble, porque no estamos hablando de un paquete de algodón, estamos hablando de una cánula de traqueotomía tan vital como para poder respirar y vivir, estamos hablando de que no nos llega el cambio del respirador o no nos llega el tubo de oxígeno y tenemos que internar rápidamente a nuestros hijos porque si no fallece en nuestro domicilio. Entonces, son cosas tan básicas y tan vitales las que nos están faltando en las casas, que la verdad que a veces escapa mis posibilidades, porque obviamente yo me encantaría poder ayudar a todos, me encantaría poder encontrar la solución para poder ayudar, digamos, y poder de alguna manera hacer este círculo, pero a veces no podemos, porque hay cosas que son muy puntuales y no las tenemos ningunos papás, entonces no nos las podemos dar. Y bueno, no sé, por ejemplo... Hay temas que son fundamentales, Eric, que vos acabas de nombrar. Estamos hablando del tema de insumos y estamos hablando de la vida misma. Y aquí vamos a abarcar, creo que una que otra consulta y a una de las charlas que hemos tenido en el grupo también, que ha sido fundamental, que también están mandando a cumplir las prestaciones a personal que no es idóneo en el tema. Entonces, nos encontramos con que, como son empresas que cobran la prestación al mismo monto en todos los lugares, y tienen que tener su ganancia, lo que le pagan al prestador efectivo del servicio, o sea, al personal médico o enfermeros o auxiliares de medicina, le pagan chauchas, quizás le pagarán chauchas. Por eso el personal que está yendo a cumplir con las prestaciones de internación domiciliaria, en muchos casos tenemos que no son idóneos para la internación domiciliaria. Y me ha pasado también aquí en un caso en donde he tenido que intimar a que la obra social cumpla no solamente con la totalidad de las prestaciones exigidas por la pediatra de cabecera, porque ellos se llevaban porque su pediatra de la empresa decía que no eran de 24 horas la enfermera y me querían mandar 12 horas de enfermería. Entonces, sabemos muy bien que están prestando servicios personal que no es idóneo, están mandando a cumplir prestaciones de enfermería a acompañantes domiciliarios, no sé si es terapéutico, pero son un servicio cuidados domiciliarios. De cuidadores domiciliarios. Bueno, claro, cuidadores. Estamos hablando, ahí estamos ante un error garrafal. Primero, nosotras como mamás, si nosotras exigimos eso, urgente se debe mandar una carta de documento, ¿sí? Intimándolos bajo procedimiento de iniciar las acciones que no solamente van a corresponder al amparo de salud, sino también las acciones penales, ¿sí? Porque se contrata un servicio, por más que no salga de nuestro bolsillo el pago, ¿sí? Se está contratando un servicio y el Estado es el que lo está pagando. Y ahí son solidariamente responsables la empresa prestadora de servicios y la obra social. Y si tenemos prepaga, la empresa prestadora de servicios la prepaga y la obra social gerenciada, porque dudo muchísimo que una obra social, que una prepaga no trabaje en sociedad con una obra social para lograr de que las prestaciones por discapacidad pasen por la obra social. Es lo que te pasa a vos con ACOR y con UP. O sea, las prestaciones de discapacidad pasan a través de unión personal y vos tienes el servicio de ACOR, que es el servicio prepago, ¿sí? Entonces,
el tema es el siguiente. Aparte, más allá de que sea una enfermera, la enfermera tiene que estar formada en el diagnóstico de los chicos. Sí, porque no es lo mismo una enfermera que sabe y que maneja a una persona como en terapia intensiva, ¿sí? A otra enfermera que no está formada en el tema. ¿Sí? Tenemos que saber muy bien. Ustedes mismos han visto cuando se ha manipulado de manera errada qué es lo que ha pasado. Nosotros debemos cuidarlos, ¿sí? Yo sé que aquí muchas veces tenemos que nosotros controlar, ¿ves? Los títulos profesionales que asignan, nosotros tenemos que controlarlo. Sí. Está en riesgo la vida y somos también nosotros responsables. No porque venga una empresa prestadora, nosotros nos vamos a ir a tomar el mate allá de la... No, tenemos que estar encima. Esta es nuestra realidad. Es nuestra realidad. ¿Sí? Y de nosotros depende el bienestar de esa vida que amamos tanto. Entonces, así como lo vamos a defender con uñas y dientes, así también tenemos que cuidarlos de esta manera. Y de esta manera al mismo nivel que el de los insumos. Si nosotros sabemos que tenemos un esquema de que el respirador lo tenemos que cambiar cada tanto y primero lo presentamos con nota por duplicado ese pedido para que la obra social lo vea y después lo firmamos por carta documento. Si nosotros le hemos advertido que en el mes tanto, y en el mes tanto, y en el mes tanto tenemos que cambiar ciertas cosas, ¿sí? Un mes antes vamos a empezar a pedirlo, a pesar de que hayamos pasado un cronograma anual, por ejemplo, de la obra social. A mí me encanta que esté todo bien organizado, que tengamos el cronograma de lo que se necesita y que tengamos también el cronograma un mes antes poder anticiparnos al pedido de las prestaciones, o cambios, o insumos, o aparatos, ¿sí? El otro día era muy graciosa una obra social, OSPE, me contesta, me encanta escracharlo porque la verdad que me pone mal, ¿no? Pero está mal, pero bueno. Me contesta de que, bueno, que ellos estaban tramitando ante la provincia la cama ortopédica, pero ellos ya le van dando el respirador. ¿Y digo? Pero me están queriendo conformar con el respirador. Primero, si Lucas no tiene el respirador, no vive. Primero. La cama ortopédica la necesita para su bienestar, necesita el colchón anti-escar y la cama ortopédica. No me pueden venir a decir, te voy dando el respirador, así que conformate, no sigas avanzando, porque bueno, lo demás se está tramitando. Lo mismo me pasa porque me dan exactamente la mitad de los insumos. Y la otra mitad le dicen, bueno, va a estar a fin de mes. Y estamos hablando del día 10, por ejemplo. ¿Cómo hago a fin de mes con día 10? ¿Cómo hago para eso? La farmacia terminamos, ¿sabes qué termina haciendo? Terminaba haciendo antes mi cliente, terminaba yendo al mismo lugar, pagando, reponiendo después, adelante, pero siempre lo atamos con alambre, siempre era buscar, no, nosotros no podemos tener ese problema encima en la cabeza, no lo podemos tener, tenemos que tener tranquilidad en la cobertura, tenemos que tener la certeza de que podemos, gente, estamos luchando por la vida de los chicos, tenemos que controlar que respiren bien. Decime vos que no, vos hace un año más o menos que Lucio no tiene una internación de urgencia, o sea, hace un año que tienes un poco más de paz, porque lo que es nosotras mismas, a pesar, a veces yo estoy con los auriculares puestos atendiendo en el living de mi casa, ¿sí? Y siento que se despierta la nena que no tiene ningún diagnóstico, hasta el momento, no tiene ningún diagnóstico, tiene 3 años, va a cumplir Lucía, y la siento con los auriculares puestos, ¿sí? La escucho. Y estoy con gente abajo, le digo a la señora que lo cuida, fíjate que se ha despertado y estoy con los auriculares puestos. ¿Cuánto más a vos te pasa eso? Que sabes cuando cuando se puede dar vuelta, o sabes cuando se agita. En dormida lo escuchas. No podemos sumarnos al problema de los insumos, el problema de los profesionales, ni nada de eso. Tenemos que delegar. Deleguemos en una persona que pueda orientarnos de la mejor manera a exigir el cumplimiento de las obligaciones que tienen con nuestros hijos, ¿sí? Los que deben cumplirlas, que son las obras sociales. Y entendamos, ellos no nos están haciendo ningún favor. Es el derecho de los chicos que tienen a tener una vida digna. Y esa vida digna en este momento requiere de insumos profesionales, especialistas y todo lo demás. Pero principalmente el derecho a la vida digna empieza con una mamá y un papá tranquilos,
que puedan contar con las herramientas para que el único inconveniente que tengan es en qué momento le doy más amor, más contención a los chicos, ¿sí? Porque si la mamá no está tranquila, el niño no va a estar tranquilo. Y eso no lo entienden todavía. Van a terminar pagando todo un proceso de contención para los padres porque siguen hinchando, siguen limitando, siguen recortando y siguen sin incluir. Entonces, somos nosotras mismas, cuando empecemos a empoderarnos, somos nosotros las que vamos a exigir tener un mejor camino para tener una mejor calidad de vida de todo el grupo familiar. Totalmente. Bueno, Marta, en realidad me Sí. quedaron un montón de preguntas porque obviamente te imaginarás que tengo consultas de un montón de lados, pero bueno, Sí. ya se nos está acabando el tiempo. Sé que vos también tenés tus cosas y bueno, agradezco un montón todo tu tiempo. Te espero a las 6 de la tarde, te espero a las 6 de la tarde en el otro Zoom. Te espero a las 6, hay otro Zoom con la... Sí. Pero escúchame una cosa, Eri, a mí me queda que quiero que vos lo veas y que yo sé que este es un primer vivo que hacemos, el otro lo podemos agarrar y podemos elegir una temática específica, si nos hacen todas las preguntas específicas. La idea de este vivo ha surgido a raíz de que encontrábamos inconvenientes en la mayoría de los casos en donde existe una internación domiciliaria, en donde se llevaban por el pediatra de la empresa. Y a nosotros nos queríamos agarrar de los pelos porque sabíamos que se estaban cometiendo muchas injusticias para los chicos de esta manera, porque este pediatra no tenía la misma mirada que tiene un pediatra de cabecera, ¿sí? Claro, ¿ves? No es lo mismo un profesional que está formado en pediatría al formado en adultos mayores o en adultos, y es exactamente eso. Tenemos que tener punto fundamental para todos, que tengan sus médicos de cabecera, que los van a ayudar a tutelar los derechos de los chicos. Si no lo tenemos, nosotros no vamos a poder hacer nada más. Exijan ante cualquier diagnóstico que lamentablemente puede ir surgiendo y que sea también discapacitante, que se incorpore el certificado de discapacidad para poder pedir la prestación correspondiente, ¿sí? Son cosas fundamentales porque que exigen mucha prolijidad y mucha burocracia, pero son fundamentales para que nosotros después, a través de una carta de documento, de un amparo, podamos exigir el cumplimiento de las prestaciones que estamos pidiendo. Eso es fundamental. Y bueno, no bajemos los brazos. No bajemos los brazos porque se está moviendo mucho. Se está moviendo todo. Estamos escuchando más la palabra inclusión en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, si tiene algo, el pueblo argentino, si tiene algo, si tiene una maravillosa característica, es que es solidaria. Vamos a trabajar para que esa solidaridad también, a esa solidaridad se le sume la empatía, ¿sí? Como argentinos estamos acostumbrados a muchas cosas malas, pero también podemos hacer muchas cosas buenas. Así que hay que buscarle la vuelta a esto. Así que, Eri, bueno, cualquier duda que tengan. Sí, nos quedaron algunas preguntas y me van a seguir surgiendo un montón de preguntas y un montón de dudas que nos van a ir mandando todas las mamás. Así que bueno, seguramente nos estaremos viendo prontamente. Lo organizamos. De seguro que sí, ya sé que sí. Para ir ayudando de tu mano. Es todo mucho más fácil porque obviamente tenés toda la parte legal que obviamente con esa no contamos nosotros, ¿no? Más allá de la específica técnica legal o como lo quieras llamar, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecernos, ¿sí? Entender que nosotros somos los que tenemos que luchar por esos derechos. En este momento hablamos de luchar y tenemos que pensar que estamos exigiendo que se los cumpla o que se los proteja. Entonces, no nos están haciendo ningún favor, están cumpliendo con sus obligaciones y nosotros tenemos que, cumpliendo con las nuestras, tenemos que exigir que los sigan protegiendo y los sigan cuidando a los chicos. Eso es lo más importante, ¿sí? Yo lo veo hoy a Lucio y estoy fascinada como está Lucio, y esto es el trabajo de hormiga, es un trabajo de hormiga, pero más allá de un trabajo de hormiga, es muchísimo amor y contención. Vos has podido hacerlo, tienes unos papás maravillosos que te acompañan y tienes las posibilidades
has podido ir teniendo las posibilidades de cubrir cuando faltaba algo por parte de la obra social hasta que has tenido tu amparo. Has aprendido tanto en todo este momento, en todo ese tiempo, que lo que has querido hacer ha sido compartirlo y colaborar con todas las otras familias que la siguen peleando de una manera difícil. Vos estás hoy por hoy en un estadio de tranquilidad por tu amparo. Sí. Has llegado ahí, pero hasta que has tenido tu sentencia en el amparo, vos no has estado tranquila, porque era una lucha constante, ¿sí? Bueno, entendamos Sí. que el amparo, lamentablemente, a veces no es un gasto, es una inversión de tranquilidad, ¿sí? Se No por el amortiza en tema de el... la plata, sino por, Sí, no por el tema de la plata, más allá de la plata. El tema es la tranquilidad que una como mamá tiene para los chicos. Eso es lo más importante, ¿sí? Esa total. tranquilidad no tiene precio. Así que bueno, busquémosle la vuelta a exigir de manera formal con una carta de documento y bueno, presentemos los papeles con copias, presentemos los pedidos médicos con fotocopia, que nos firmen, fechen y sellen el recibido, exijamos que el recibido nos firmen y fechen siempre, o si no lo mandamos por mail y que nos quede la constancia de que ese mail ha sido enviado. Seamos prolijos en todo. Eso es Sí, el totalmente. principal consejo, creo que del primer vivo. ¿Mm? Sí, sí. Así que, Bueno, así que no- bueno, Eri, ¿mm? nos vamos despidiendo y bueno, Dale, atentos a todo lo que pueda surgir. Muchas gracias, Martita. perfecto. Bueno, armamos el próximo para prontito, ¿sí? Bueno, Sí, gracias, sí, Eri, a sí. vos, gracias por el espacio y gracias por tenerlo al bombón ese tan lindo como lo tienes ahora. ¿Mm? Muchas Te gracias. mando un Muchas beso gracias. enorme, un beso para todos ustedes. Adiós. Chao. Hasta luego.